Desde que tenía memoria, Alejandro había vivido rodeado de lujos, pero también de frialdad. Su mansión era un palacio de oro, mármol y tecnología, pero carecía de algo que ni todo el dinero del mundo podía comprar: risas de niños. Él lo tenía muy claro: nunca permitiría que niños jugaran dentro de su casa. Los consideraba un desorden, una molestia, un peligro para su perfección calculada. Cada vez que veía a otros niños corriendo, riendo, abrazando a sus padres, algo extraño le dolía en el pecho. Era un vacío que ni un jet privado ni una colección de autos raros podían llenar. Pero Alejandro se negaba a enfrentarlo. Su vida estaba construida sobre reglas, contratos y distancias, y los niños no tenían lugar en su mundo. Sin embargo, aquel día algo cambió. Claudia, su nueva empleada doméstica, había llegado hacía apenas una semana. Una mujer sencilla, con una sonrisa que parecía capaz de iluminar los rincones más oscuros de la mansión. Alejandro apenas la notaba mientras revisaba sus correos en su oficina, hasta que escuchó unas pequeñas voces que provenían del jardín trasero. «Mira, mamá, mira cómo voló el pajarito». «Sí, sí. Es precioso, ¿verdad?». Alejandro frunció el ceño. No había permitido que niños entraran jamás, y menos en su jardín, tan ordenado que parecía un museo. Pero lo que lo hizo detenerse fue lo que Claudia dijo después. «Ellos nunca han visto un jardín así, quieren aprender de todo, papá». «Papá». Alejandro repitió, desconcertado, girándose lentamente hacia la escena que lo estaba paralizando. Frente a él, dos niños pequeños miraban con ojos llenos de curiosidad a su alrededor, y lo llamaban papá. Su corazón, que llevaba años cubierto por un muro de disciplina y control, empezó a latir más rápido, un latido que no entendía. Nunca había visto ni sentido algo así. Dos pequeñas vidas, inocentes y brillantes, estaban allí, frente a él, rompiendo todas sus reglas, desafiando cada límite que había impuesto en su mundo de cristal. Algo dentro de Alejandro temblaba, una mezcla de miedo, nostalgia y una curiosidad que creía extinguida. Pero lo más inesperado fue lo que uno de los niños dijo, con una voz tan dulce que parecía atravesar las paredes de mármol. «Señor, ¿por qué los niños no pueden jugar aquí? Mi mamá dice que este lugar puede ser mágico si uno sabe mirar». Alejandro se quedó sin palabras. Nadie, nunca, había cuestionado sus reglas. Nadie le había hablado así, con tanta inocencia y verdad. Y algo en su interior le dijo que aquel momento cambiaría su vida para siempre. Alejandro Torres era un hombre que lo tenía todo: mansiones, autos, y negocios que generaban millones cada día. Pero había aprendido desde joven que la perfección requería control absoluto. Cada objeto en su mansión tenía un lugar exacto, cada reunión, un protocolo. La rutina era su aliada, y los errores, inaceptables. En su mundo, el caos estaba prohibido, y los niños eran, para él, sinónimo de caos. Claudia, la nueva empleada doméstica, parecía lo opuesto a su mundo rígido. Una mujer con manos trabajadoras y sonrisa franca, que no se dejaba intimidar por el lujo ni por la frialdad de Alejandro. Llegó con sus dos hijos gemelos, Martín y Sofía, quienes eran curiosos, alegres y llenos de vida. Desde el primer día, los niños mostraron un interés intenso por todo lo que Alejandro consideraba demasiado serio o innecesario. Alejandro los observaba desde la distancia, intentando mantener la indiferencia. Pero no podía evitar notar cómo los pequeños encontraban belleza en cosas simples: un rayo de sol que reflejaba en el piso, el canto de un pájaro en el jardín, una gota de agua que caía lentamente de la fuente. Para él, todo era rutina y perfección; para ellos, cada instante era magia. Un día, mientras revisaba documentos en su oficina, escuchó risas que lo sacudieron. No eran risas silenciosas, ni contenidas, eran genuinas, libres. Martín y Sofía corrían entre los muebles del jardín trasero, jugando con hojas y piedras, mientras Claudia los vigilaba con ternura. Alejandro se quedó inmóvil, incapaz de moverse. Su corazón, endurecido por años de disciplina, sintió un latido extraño, una mezcla de incomodidad y fascinación. No entendía por qué algo tan simple como ver niños jugar podía afectarlo de esa manera. En su mundo, no había espacio para la improvisación, la sorpresa o el desorden. Y aún así, allí estaba, sintiendo una emoción que no sentía desde su infancia, alegría mezclada con nostalgia. Esa noche, Alejandro no pudo dormir.
Cada recuerdo de su niñez, cada risa olvidada, cada juego prohibido, volvió a él con fuerza. Se preguntó por primera vez si había perdido algo más importante que su imperio, la capacidad de sentir, de disfrutar, de vivir momentos simples. Los gemelos de Claudia, sin proponérselo, habían abierto una puerta que él había mantenido cerrada durante años. Pero Alejandro todavía no estaba listo para admitirlo. Sus reglas seguían en pie. Ningún niño volvería a entrar en su mansión sin su permiso. Sin embargo, la semilla de la duda había sido plantada, y con ella, un cambio que estaba a punto de empezar. Los días siguientes fueron un tormento silencioso para Alejandro. Cada mañana, al abrir las ventanas de su mansión, esperaba ver un mundo ordenado y predecible, y en su lugar se encontraba con las risas de Martín y Sofía. Los niños corrían por el jardín, trepaban pequeñas colinas y perseguían mariposas, mientras Claudia los acompañaba con paciencia y ternura. Alejandro intentaba ignorarlos, concentrarse en sus negocios y en los planes de expansión de su imperio, pero cada sonido infantil parecía perforar el muro que él había construido alrededor de su corazón. En sus reuniones con socios, su mente no estaba en los contratos, sino en cómo los gemelos habían recogido una hoja caída y la habían observado como si fuera un tesoro. Recordaba sus juegos infantiles, perdidos en el tiempo, y sintió un dolor que no sabía nombrar. Por primera vez en su vida, Alejandro se enfrentaba a algo que su dinero no podía comprar ni controlar, emociones auténticas. Claudia notaba los cambios. Siempre tan tranquila y respetuosa, comenzó a invitar a Alejandro a interactuar con los niños, con pequeñas preguntas o comentarios sobre sus juegos. Señor Alejandro, ¿quiere ver cómo Martín hizo un dibujo del sol? Es muy creativo, decía ella, con una sonrisa que mezclaba respeto y un desafío sutil. Alejandro, al principio, se negaba. Cada palabra de los niños parecía desordenar su mundo, pero, sin querer, también despertaba algo cálido y olvidado dentro de él. Una tarde, mientras los niños jugaban cerca de la fuente, Alejandro los observaba desde la terraza. Martín levantó un pequeño palo y dijo, «Mira, papá, es una espada mágica. Con ella podemos proteger el jardín de los monstruos». Sofía aplaudió y gritó, «Sí, papá. Tú eres nuestro héroe. Nadie puede detenernos contigo». Alejandro tragó saliva. Su rigidez se quebró un poco. ¿Héroe? ¿Papá? La palabra golpeó su conciencia con una fuerza inesperada. Nunca había sido llamado así, nunca nadie había confiado en él para algo tan simple y tan profundo. Su mundo, lleno de poder y dinero, no tenía espacio para estos momentos, pero allí estaba, un sentimiento que le hacía dudar de todo lo que había construido. Esa noche, mientras caminaba por los pasillos silenciosos de su mansión, Alejandro se preguntaba si estaba perdiendo el control. ¿Cómo podía un par de niños y su madre cambiar algo que había tardado años en edificar? La lucha interna era feroz. El hombre que se jactaba de su perfección y disciplina se encontraba vulnerables ante risas inocentes y palabras simples. Sin embargo, también había miedo. Miedo a abrir la puerta a algo que no podía controlar, miedo a que los recuerdos y emociones lo arrastraran a un caos que él había evitado toda su vida. Alejandro sabía que, si cedía, nada volvería a ser igual. Su mundo de cristal empezaba a resquebrajarse, y con cada día que pasaba junto a Claudia y sus gemelos, las grietas se hacían más profundas. Por primera vez, Alejandro entendió que no se trataba de dinero, reglas o perfección. Se trataba de vida, de emociones puras, de oportunidades que nunca había permitido. Pero la pregunta que lo atormentaba era, ¿estaba listo para perder el control y abrir su corazón, o seguiría protegiéndose de su propia felicidad? Alejandro intentaba mantener la calma, pero ya no podía ignorar lo evidente. Los gemelos habían comenzado a ocupar un espacio en su vida que él creía cerrado para siempre. Cada risa, cada pregunta inocente, cada pequeño gesto de cariño lo desconcertaba. Pero lo que sucedió aquel viernes lo dejó completamente sin palabras y cambió su mundo para siempre. Ese día, Claudia le pidió que revisara algo en la sala principal. «Señor Alejandro, creo que esto le interesa, pero debo advertirle que no es algo que esperaba que viera tan pronto», dijo ella, con un tono extraño, entre respeto y urgencia. Alejandro, curioso pero receloso, siguió sus pasos. En el centro de la sala, sobre la alfombra persa, Martín y Sofía habían colocado una serie de fotografías cuidadosamente recortadas y pegadas. No eran fotos de su madre, ni de Claudia, sino de Alejandro,
desde que era niño hasta sus días actuales. La sorpresa lo paralizó, cada momento importante de su vida estaba ahí, como un registro silencioso de todo lo que había vivido, y también de lo que había perdido. Pero lo más impactante vino cuando Sofía, con sus ojitos brillantes de emoción, dijo: «Papá, mamá me contó que tú también fuiste un niño que no podía jugar. Que tus padres no te dejaban reír como nosotros. Pero yo creo que aún puedes aprender, aún puedes ser feliz». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Nunca había escuchado esas palabras, nunca alguien había conectado con él de esa manera. La verdad era dolorosa, había sido un niño privado de cariño y risas, educado para ser perfecto, calculador y frío. Y ahora, frente a sus ojos, estos pequeños, hijos de Claudia, le estaban mostrando la posibilidad de recuperar lo que él había perdido, la infancia, la inocencia, la alegría. Martín, con su voz temblorosa pero firme, añadió: «Papá, no queremos quitarte tus reglas ni tus cosas. Solo queremos jugar contigo. Solo queremos que nos enseñes cosas, y que nos enseñes a ser como tú también, pero felices». Alejandro se quedó inmóvil. Su mundo de orden y control, su rígida rutina y su vida sin risas, estaban siendo desafiados por la sinceridad más pura que había conocido. Nunca nadie lo había hecho sentir así, vulnerable, conmovido y, al mismo tiempo, esperanzado. Las palabras de los gemelos penetraron en lo más profundo de su corazón, despertando emociones que llevaba años reprimiendo. Claudia lo miró con ternura, pero también con firmeza. «Señor Alejandro, ellos no vinieron a romper su mundo, vinieron a enseñarle lo que es realmente importante». En ese instante, Alejandro entendió algo que había estado negando toda su vida: el amor y la felicidad no podían comprarse ni controlarse. No podían imponerse con reglas ni evitarse con miedo. Los niños le estaban mostrando la verdad más simple y profunda: la vida vale más cuando se permite sentir, reír y compartir. Alejandro cerró los ojos, tratando de absorber la magnitud de lo que acababa de descubrir. Su corazón, que durante décadas había sido un castillo de hielo, empezaba a derretirse lentamente. Y en ese momento, comprendió que todo estaba a punto de cambiar, y que nada volvería a ser igual. Después del descubrimiento de las fotos y las palabras de los gemelos, Alejandro no pudo dormir esa noche. Caminaba de un lado a otro por la mansión, recordando cada momento de su infancia, cada regla estricta impuesta por sus padres, cada sonrisa que le habían negado. Su corazón estaba revuelto: miedo, tristeza, culpa y, por primera vez en años, un deseo intenso de cambio. A la mañana siguiente, Alejandro decidió hablar con Claudia. No podía ignorar lo que había sucedido, necesitaba entender cómo ella había criado a los niños con tanta alegría, y al mismo tiempo, había logrado que su mensaje llegara a él. «Claudia», dijo con voz grave pero temblorosa, ¿cómo es posible que ellos sepan tanto sobre mí?» Claudia lo miró con calma y suavidad. «No es que lo sepan todo, señor Alejandro. Ellos observan, sienten, ven cómo usted se comporta, cómo su corazón se ha cerrado, y solo querían abrir una puerta. Una puerta que nadie había abierto antes». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Nunca había escuchado palabras tan sinceras, tan llenas de verdad. Nunca alguien había visto su dolor sin juzgarlo. Y sin querer, empezó a llorar. Lágrimas de rabia contenida, de soledad acumulada y de amor reprimido. Esa tarde, mientras los gemelos jugaban en el jardín, Alejandro los llamó. Caminó lentamente hacia ellos, intentando controlar la emoción que amenazaba con desbordarse. «Martín, Sofía», dijo finalmente, con la voz entrecortada, «nunca me permití sentir esto, nunca pensé que podría importar lo que ustedes dijeran, que su alegría pudiera tocarme así, pero lo ha hecho». Los niños lo miraron con ojos grandes, llenos de esperanza. No dijeron nada, solo lo esperaron. Alejandro se arrodilló y, por primera vez, los abrazó. Un abrazo lleno de miedo y de amor, de arrepentimiento y de promesas. «Quiero que sepan», continuó, «que a partir de hoy, las reglas cambian. Este lugar puede ser un hogar. Para ustedes, para Claudia, para mí también». Claudia, desde la distancia, sonrió con lágrimas en los ojos. Sabía que Alejandro estaba rompiendo sus barreras, pero también sabía que no sería fácil. La vida de un hombre acostumbrado al control absoluto no cambia de un día para otro. Sin embargo, el verdadero impacto llegó cuando Alejandro decidió enfrentar su pasado.
Llamó a sus padres, enfrentó las heridas de la niñez y empezó a entender que muchas de sus reglas eran defensas. Defensas para protegerse de un dolor que ahora reconocía. Por primera vez, comprendió que los niños no eran un desorden ni una molestia, eran maestros que le mostraban el camino hacia la felicidad que él mismo había olvidado. Ese día, Alejandro cambió. No solo abrió las puertas de su mansión a los gemelos, sino también las de su corazón. Se permitió sentir, reír y abrazar. Se permitió ser humano. La confrontación con sus miedos y su pasado había tenido consecuencias profundas. El hombre que había sido frío y distante comenzaba a convertirse en alguien capaz de amar. Y mientras los gemelos corrían por el jardín, Alejandro sonrió por primera vez sin miedo. No solo había aceptado los niños, sino que también había aprendido la lección más importante. A veces, el amor y la felicidad llegan de donde menos le esperamos, incluso de los más pequeños. Con el paso de los días, la mansión que antes parecía fría y vacía comenzó a llenarse de risas, colores y vida. Alejandro, que durante años había construido muros de perfección y control, empezaba a descubrir un mundo que nunca se había permitido vivir, un mundo donde la alegría no se compra, ni se planifica, ni se impone. Se descubre que las cosas más valiosas de la vida no pueden medirse en dinero ni en poder. Martín y Sofía eran el sol que iluminaba cada rincón de la casa. Su inocencia, su curiosidad y su amor genuino transformaban cada día en un regalo. Alejandro comenzó a acompañarlos en sus juegos, carreras por el jardín, dibujos sobre la mesa del comedor, historias inventadas antes de dormir. Cada gesto de los gemelos le recordaba que la felicidad se encontraba en los detalles simples y en los momentos compartidos, y no en el brillo frío de la riqueza material. Claudia, que siempre había sido la guía silenciosa de esta transformación, observaba con satisfacción. Su corazón estaba lleno de gratitud, no solo por la comprensión de Alejandro, sino porque había logrado que sus hijos crecieran en un ambiente donde el amor se daba libremente y la alegría se valoraba más que la disciplina rígida. Alejandro también enfrentó su pasado con valentía. Aprendió a perdonar, primero a sus padres y luego a sí mismo, comprendiendo que cada herida de la infancia había sido una lección dura, pero que podía convertirse en fuerza. Comprendió que sus reglas, su miedo al caos y al desorden, eran barreras que lo alejaban de la verdadera esencia de la vida, amar y ser amado. Un día, mientras los gemelos jugaban en el jardín, Alejandro se sentó con Claudia y dijo: «Nunca imaginé que dos pequeños podrían enseñarme tanto. Nunca imaginé que la felicidad estuviera tan cerca de mí, y que yo solo debía permitirme sentirla». Claudia lo miró y respondió: «La vida siempre nos da señales, señor Alejandro. Solo necesitamos abrir los ojos y el corazón para verlas». A partir de ese momento, la mansión dejó de ser un lugar de reglas estrictas y paredes frías. Se convirtió en un hogar lleno de vida, risas y amor. Alejandro entendió que no se trata de tener todo, sino de valorar lo que realmente importa, la familia, la alegría compartida y los lazos que nos hacen humanos. Los gemelos, con su inocencia y sabiduría natural, habían logrado lo imposible: abrir el corazón de un hombre que durante años había vivido encerrado en sí mismo. Alejandro descubrió que la verdadera riqueza no estaba en sus mansiones ni en su dinero, sino en la capacidad de amar y de permitir que otros nos enseñen a ser felices. Y mientras los niños corrían alrededor del jardín, riendo y jugando, Alejandro se quedó observándolos con una mezcla de asombro y gratitud, preguntándose silenciosamente algo que cambiaría su perspectiva para siempre. Si a veces la felicidad y el amor nos llegan de los más pequeños, ¿por qué seguimos cerrando nuestro corazón a lo que realmente importa?